Jauregui. Tiene la palabra el diputado Claudio de la Carbonara. Gracias, señor presidente. Primero, hacer llegar un gran saludo a las trabajadoras y a los trabajadores de la Cámara, del anexo, y no como una cuestión de demagogia, como hacen algunos que se acuerdan de los trabajadores solo para los discursos, sino para que ellos sepan que tienen en esta banca, en la banca del Frente de Izquierda, una banca a su servicio y en quien la ocupa uno de ellos para ser la voz de los que no tienen voz. Para ir a la cuestión que nos ocupa, yo quiero plantear que a lo largo de estos más de 60 días de aislamiento social obligatorio, hemos presentado en esta Cámara, desde nuestra banca, una serie de proyectos que consideramos medidas urgentes y elementales, obviamente para enfrentar la crisis abierta por el coronavirus en el país y especialmente en nuestra provincia. En primer lugar, hemos requerido la presencia del ministro de Salud, Daniel Goyan, para que nos brinde respuestas más específicas sobre la gestión de la crisis aquí en nuestra provincia. Nos preocupa el alto nivel de trabajadores de la salud que se contagian en un porcentaje muy superior a la de la mayoría de los países del mundo. La situación también de deterioro que vemos sistemáticamente en la salud, en la provincia, en el país también, pero a nosotros nos ocupa la provincia, la falta de respiradores, de camas de terapia intensiva, la precariedad de los trabajadores que están en la primera línea. En fin, nos preocupan las condiciones estructurales previas a la pandemia en la que se encuentra la salud pública en la provincia. En esa debacle previa, como decía recién, hay números y hay responsables concretos de esos números. En el año 2003, del total del presupuesto de la provincia, lo que se dedicaba a salud, se llevaba alrededor de un 8.4%. En tiempo de la gobernación de Scioli, ese porcentaje descendió mucho, hasta un triste 6.9%, y bueno, María Eugenia Vidal lo llevó a su piso histórico, haciendo caer ese presupuesto hasta el 5.5%. Lamentablemente ese presupuesto sigue vigente porque el gobernador Kicillof lo prorrogó. Estamos enfrentando con esos números una pandemia de estas características. No son solamente números, aunque parezcan que hablamos solo de números, son hospitales que se caen a pedazos, son trabajadores que trabajan en las peores condiciones, se cae la mampostería de los lugares donde trabajan, se caen los ascensores, se inundan los pasillos, no hay insumos, no hay elementos de protección. Lamentablemente ellos no han sido la prioridad de ninguno de los gobiernos. Si no, se debería explicar por qué el salario de un enfermero con 10 años de antigüedad y un régimen de 48 horas de trabajo no alcanza ni siquiera a alcanzar la línea de la pobreza. Y de los médicos apenas llegan a ese nivel. Como sabemos, el coronavirus llegó para quedarse, como dicen los especialistas, y lo recibimos con un sistema que funciona gracias al esfuerzo de sus trabajadoras y sus trabajadores. Junto con lo anterior también hemos presentado un pedido basado en la preocupación que generan los altos índices de contagio, como decía, entre los trabajadores de la salud. En la provincia el porcentaje asciende a más del 18%. Y la verdad que no es culpa de los trabajadores, como algunos funcionarios nos tienen acostumbrados a decir en los medios, tratando de lavarse las manos. Este dato tiene causas bien concretas, tiene orígenes bien concretos. El pluriempleo es uno de ellos. Trabajadores que están obligados a tener 2, 3, 4 lugares de trabajo, tener que desplazarse entre ellos y siendo de esa manera también potenciales
vectores de la transmisión del virus. Todo esto porque no llegan a fin de mes con un salario. No llegan a fin de mes, no llegan al 15 del mes con un salario. Pero bueno, esto también genera un agotamiento entre los trabajadores que son los que tienen que hacer frente, como digo, también con la falta de elementos de protección, de seguridad, de los protocolos, la mala calidad, muchas veces también de los pocos materiales de seguridad que hay. Acá se nota que ha faltado a la hora de tomar decisiones la voz y la experiencia de los propios trabajadores de la salud para poder elaborar esos protocolos y las medidas que se necesitan para hacer frente allí en los lugares de trabajo la cantidad de contagios. Entre algunos ejemplos que podemos dar de esta situación, ya lo planteábamos la sesión pasada, acá cerca, el Hospital San Martín, una situación lamentable con trabajadores que han tenido que ser aislados después de un fallecimiento por el virus. Otro ejemplo importante, el Hospital Posadas, con 9 trabajadores contagiados que denuncian la falta de elementos de seguridad y la sobrecarga de trabajo. Por eso nos parece urgente que el verdadero reconocimiento de estos trabajadores esenciales tiene que pasar por brindarle un salario acorde a la canasta familiar, el nombramiento en cargos de planta y terminar obviamente con la precarización que abunda en los hospitales, en las clínicas, que aparezcan los insumos, que aparezcan los elementos de protección para cuidarlos y también para cuidar a la comunidad que ellos cuidan. Obviamente las licencias para los trabajadores de la salud, que son población en riesgo y que no se las pueden tomar, inclusive de los fallecidos entre los trabajadores de la salud, todos ellos son de la población en riesgo. 3 eran mayores de 60 años y el resto con enfermedades de base preexistente. Como dicen los propios trabajadores de la salud, cuando reclaman menos aplausos y más medidas concretas, se necesitan eso, medidas concretas y no discursos. Por último, pero no por eso menos importante, hemos presentado un proyecto de centralización del sistema de salud, para que el Estado se haga cargo, para que el Estado tenga un control estricto sobre el sistema de salud público, privado y de obras sociales para poner todos los recursos al servicio de dar una respuesta a la emergencia sanitaria, para garantizar que el derecho a la salud deje de ser un negocio y sea un beneficio verdaderamente universal. El 40% de la población del conurbano tiene al hospital público como la única forma de atender sus problemas de salud. La precarización laboral hace que millones no tengan ni siquiera acceso al seguro médico o a una obra social. El sector público dispone solo del 30% del total de las camas y de los establecimientos que tienen los establecimientos de salud. Una desigualdad que si aumenta la demanda, como dicen muchos que va a aumentar, y la cantidad de contagios, significaría una mayor demanda de internación, de respiradores y de insumos. Así que serán en esa situación los que menos tienen, los trabajadores, nuestros compañeros de los barrios populares, los que sufran las peores condiciones para enfrentar esta pandemia. Como vimos, lamentablemente, con la situación de la Villa 31 en Cava y el fallecimiento de Ramona y de Víctor en lo que es un verdadero crimen social. Por eso, señor presidente, insistimos en el tratamiento de los proyectos que hemos presentado como parte de un plan de emergencia que priorice la vida, la salud de millones de trabajadores y el pueblo de la provincia por sobre el lucro e interés corporativo de los empresarios que hasta en la crisis y en la muerte ven y siguen haciendo negocios. Gracias, señor presidente.